Continuamos con La Noche. Gracias por permanecer con nosotros. Cambiamos de tema porque otra noticia hoy en la región es el llamado torniquete económico que el presidente de Ecuador anunció para la zona fronteriza con Colombia. Rafael Correa decidió, con el fin de ponerle freno a la compra masiva de productos en territorio colombiano, imponer el cobro de un impuesto que, dependiendo del artículo, puede llegar hasta el 45%. ¿Cuál es el punto clave de esta noticia? Muy bien, el ajuste tributario que afecta gravemente al comercio del lado colombiano y que fue adoptado paradójicamente justo antes de que Ecuador sirva como escenario a una reunión entre las cancilleres de Colombia y de Venezuela, encuentro que busca conjurar la crisis fronteriza que estos dos países enfrentan hace 3 semanas. Colombia era un país que en la región la veía como una especie de oveja negra. Esas fueron las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos desde el departamento norte de Santander hace poco más de un mes. Fueron declaraciones en las que con convicción el presidente aseguró que Colombia había despegado en materia de política exterior, inclusive que las relaciones con Venezuela y con Ecuador estaban en su mejor momento. Teníamos relaciones rotas con nuestros vecinos. No había ningún tipo de comunicación, no había relaciones diplomáticas, el comercio estaba suspendido. Pero como reza el adagio popular, las palabras se las lleva el viento. Solo pasaron algunos días de esas declaraciones y el panorama en política exterior dio un giro de 180 grados. Por un lado con Venezuela, con quien hoy Colombia enfrenta una de sus peores crisis diplomáticas. La causa, los cierres fronterizos ordenados por el presidente Nicolás Maduro y la masiva deportación de colombianos que han generado una crisis humanitaria sin precedentes. Pero como si la situación no fuera compleja, otro de sus vecinos, Ecuador, también puso en una nueva encrucijada al gobierno colombiano. El presidente Rafael Correa impuso un bloqueo, pero de carácter económico a Colombia. Se trata de un severo paquete de medidas en los que figura una salvaguardia o impuesto de hasta un 45% a la mercancía que ingrese de territorio colombiano a territorio ecuatoriano. Es decir, que si un ciudadano ecuatoriano ingresa un computador comprado en Colombia por el valor de 1 millón de pesos colombianos, tendrá que pagar 450.000 pesos colombianos de impuesto al gobierno de Correa. Un bloqueo que afectaría a los comerciantes del lado colombiano que subsisten de lo que adquieren sus vecinos ecuatorianos. Insisto, se van a cobrar esas salvaguardias en la frontera terrestre, no entiendo por qué no se estaban cobrando, y eso también ayudará pues, a recuperar un poco el dinamismo y la competitividad del Carchi, porque protege a su producción. Entre otras medidas, el mandatario colombiano impuso un considerable aumento a la gasolina para los vehículos que tengan placas extranjeras. Asimismo, el gobierno reforzará la lucha contra el contrabando fronterizo a través de una mayor vigilancia con cámaras. Aunque el presidente Correa tomó, según él, esta serie de medidas para proteger la producción de su país y evitar la salida de divisas ante la depreciación del peso colombiano frente al dólar, llama la atención que esta decisión se tomó justo después de que se confirmara que Ecuador será la sede del encuentro de cancilleres de Colombia y Venezuela para afrontar la crisis. Pero estoy seguro que podemos encontrar soluciones, pero en una forma, como siempre ha sido nuestra relación con Rafael Correa, y él lo sabe, de amistad, sensata, con respeto. Para ampliar esta información hacemos contacto en vivo en el puente internacional de Rumichaca, que es el paso fronterizo entre Ecuador y Colombia, con Andrés Sánchez. Es el enviado especial de nuestro canal aliado RCN Televisión a la frontera de Colombia con Ecuador. Andrés Sánchez, usted ha sido uno de los primeros periodistas en llegar a la zona después de la medida adoptada por el presidente Correa. ¿Qué panorama encontró? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Yamit? Buenas noches y a los televidentes. Pues es un panorama desolador, pero también de sobrecupo en la frontera, aquí en el puente internacional de Rumichaca, donde son decenas de vehículos los que salen cada minuto de Ecuador hacia Colombia a adquirir algunos productos, pero esto ha generado una situación que preocupa no solo a los comerciantes, sino también a los habitantes aquí de Ipiales, y es la escasez en la canasta familiar. Estamos precisamente con las personas afectadas, los comerciantes. Don Giovanni Urbano, buenas noches, bienvenido al programa La Noche. Cuéntenos ustedes cómo reciben las medidas que anunció en las últimas horas el presidente Rafael Correa. Muy buenas noches a todos los televidentes del programa La Noche. Ante todo, darles una cordial bienvenida al equipo periodístico de este programa. Y las medidas del presidente del hermano país de la República del Ecuador, hemos visto que nos afecta porque notablemente hemos visto el día de hoy que ha reducido la afluencia del público ecuatoriano hacia nuestra ciudad de Ipiales, que es la ciudad fronteriza con este país. Usted tiene restaurantes, tiene aquí varias cadenas también de negocios. Me dice usted que está escaseando la canasta familiar, que llegan los ciudadanos ecuatorianos, que prácticamente dejan desocupados hasta los almacenes de cadena. Bueno, pues en el momento en que se disparó la subida del dólar y el precio del peso colombiano se ha devaluado, hemos visto la afluencia de mucho público ecuatoriano, de mucha gente, y sí, efectivamente esto ha generado escasez en los productos de canasta familiar, y también de la misma manera hemos visto que los precios se han disparado considerablemente. Como los huevos, azúcar. Sí. Notablemente pues vemos la escasez ya de arroz, aceite, los productos básicos de la canasta familiar como los huevos, las verduras, y lo poco que ya hay ya se encuentran con unos precios bastante elevados. Algo que preocupa también es el incremento en el precio de la gasolina para vehículos con placas extranjeras. Vimos a muchos conductores no solo de taxi, de servicio público, de tractomulas, no solo de Colombia, sino que también aquí, pasando la frontera, que están en desacuerdo con esta medida. Totalmente, así es. El precio del combustible pues se ha disparado por este tipo de medidas del presidente del hermano de la República de Ecuador. Nos decía usted que ya no se puede mercar en Ipiales, sino que tú quieras hasta Pasto. Así es, ya nosotros los ciudadanos de aquí de la ciudad de Ipiales ya lo encontramos, pues porque los ciudadanos de Ecuador se están llevando lo poco que queda aquí, y lo poco que se queda está como un precio muy alto, nos toca desplazarnos hasta la ciudad de Pasto. Perfecto, muchas gracias, don Giovanni. Hay que decir también, Yamit, que a esta hora los controles se han incrementado aquí en la frontera, en el puente internacional de Rumichaca, por parte de las autoridades ecuatorianas. La frontera está abierta, pero también hay preocupación por parte de los comerciales y también de los comerciantes, y también un plan de contingencia que ha implementado la policía aquí en el municipio de Ipiales para el flujo vehicular de los vehículos que están ingresando de Ecuador hacia Colombia para adquirir los productos. Nosotros seguiremos aquí realizando los recorridos por diferentes sectores de aquí de Ipiales, pero también de la ciudad de Tulcán, en el vecino país. Andrés Sánchez, enviado especial de nuestro canal aliado RCN Televisión a la frontera de Colombia con Ecuador. Gracias, feliz noche. Gracias, feliz noche. Integramos a este programa también como invitado a Patricio Alarcón, quien es el presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Señor Alarcón, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Yamil, gracias por la invitación. ¿Cómo han recibido ustedes desde el gremio de los comerciantes en Ecuador esta medida tomada por el presidente Correa? En realidad no nos sorprende, es una medida equivocada, al igual que las medidas que viene tomando desde el año pasado, donde empezó a implementar cupos y después, durante este año, empezó a implementar sobretasas que básicamente no solo afectan a las fronteras, sino que afectan a todos los comerciantes en el Ecuador. Yo quisiera saber cuál es su análisis sobre esta realidad, si usted me permite la comparación con una enfermedad, es decir, si la enfermedad es realmente el tema de la frontera o la enfermedad es que Ecuador, me excuso, no tiene dólares y como no tiene dólares se le están yendo por la frontera y no tiene forma de hacer política monetaria y entonces por eso empieza a tomar este tipo de medidas. Ayúdenos a entender un poco cuál es el fenómeno más general, más global, más allá de la coyuntura, de los síntomas de estos días. Mire, esto es como tratar de curar a un enfermo de pulmonía con una aspirina, básicamente. Están fijándose en un problema diminuto comparado al problema fiscal que puede tener el Ecuador. El Ecuador lo que tiene que hacer en este momento es atraer divisas, no fijarse solamente en la frontera para evitar que salgan las divisas del país.
Eso no es lo lógico. Lo lógico es dejar de gastar tanto para que la economía se ajuste por sí sola. Ese es un proceso natural. Señor Alarcón, ya regreso con usted porque me gustaría saber cuál es la opinión del doctor Fernando Cepeda Ulloa sobre este tema. Doctor Cepeda Ulloa, ¿es casualidad que el gobierno de Ecuador tome esta medida justo en momentos en que también tenemos algunos problemas con Venezuela? ¿Es casualidad? Mire, el tema es el mismo. Esto no ocurre de la noche a la mañana. El deterioro de estas relaciones comerciales o económicas o financieras con Ecuador es previsible. Las diferencias que hay en la situación económica entre los dos países, un Ecuador dolarizado, una Colombia con un peso que está sufriendo una rapidísima y dramática devaluación, pues todo eso debe llevar a consideraciones, a reflexiones que permitan acordar, en este caso, con Ecuador, medidas que ayuden a superar dificultades que son inevitables por razón de lo que está ocurriendo. Lo mismo con Venezuela, lo mismo diría con Panamá, etc. Si no tenemos una política de fronteras bien concebida, con gente iluminada y con experiencia que maneje esto. Si no estamos en un diálogo permanente, constructivo, con Venezuela, con Ecuador, con Panamá, etc., pues la situación se va deteriorando y explota. Y claro, nos parece que explotó de la noche a la mañana. No, vino un deterioro que hemos debido prever, que hemos debido anticipar. Y esto lo digo para Colombia, lo digo para Ecuador, lo digo para Venezuela. Ellos también han debido anticipar, han debido buscar un diálogo con Colombia, han debido hacer consciente a Colombia, si no lo estaba, de estos problemas, de sus consecuencias, de las dificultades que esto podría generar. Mire, entendamos una cosa. Las fronteras de Colombia con Venezuela, con Ecuador, etcétera, siempre estarán ahí. No nos podemos cambiar de barrio, ni ellos, ni nosotros. Si no construimos los mecanismos, la arquitectura institucional, la diplomacia, para que esto no ocurra, ocurrirá una y otra vez. Y estamos ligados como siameses y el camino entonces, de acuerdo con lo que dice el doctor Fernando Cepeda Ulloa, es la diplomacia. Tenemos unas preguntas adicionales para el fin de este espacio. Vamos a hacer una pausa, pero antes quiero preguntarle a usted, nuestro televidente, lo siguiente. ¿Qué camino debería tomar la oposición venezolana ante esta drástica sentencia de la justicia de ese país contra Leopoldo López? Pueden responder a la cuenta de Twitter del programa La Noche y también a las de nuestro equipo periodístico. Las pueden encontrar ahí en la parte inferior de la pantalla. Regresamos con nuestros invitados en Quito y en Bogotá para el fin de la noche. Ya regresamos con La Noche.